Bueno, pues vamos a esperar nomás a que vuelva a entrar Victoria al Zoom, porque también tenía ella un problema con su Zoom. Bueno, esta película es tremenda, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verla en la Cineteca Nacional, en pantalla grande, y pues sí, es impresionante. Por un lado, podemos ver la realización, creo que es extraordinaria la película, realmente, pues las imágenes pues nos transportan a esa situación de guerra, de vivencia. El niño que actúa es impresionante, no sé cómo habrá quedado después de la película. Eh, y bueno, estos hechos históricos, este salvajismo en la guerra, esta locura, porque no podemos hablar de otra cosa más que de una locura, de dónde puede provenir tanto sadismo. Bueno, Victoria, pues bienvenida. Tú propusiste esta película, yo quizás no me hubiera atrevido, pero yo creo que finalmente, como decía al principio, es la historia, y como dicen por ahí, hay que conocer la historia para evitar repetirla. En realidad, aunque la conozcamos, la historia se repite. Tal vez si no la conocemos, se repite peor o se repite de igual forma. Entonces, pues bueno, tú eres ya historiadora, tú nos propusiste esta película. Los que no la conozcan, Victoria, pues además es una gran cinéfila y ha participado en todo este ciclo que hicimos los 2 últimos años, año y medio, un ciclo sobre las pandemias en el cine, y ella comentó 3 películas, si no me equivoco. Creo que fue de Cameron, el Joker, que fue muy interesante, y no me acuerdo cuál otra película, pero pues bienvenida, y vamos a escucharte con mucho gusto y con mucha atención. Adelante. Gracias, Alberto. Bueno, pues muchas gracias a todos por aventarse a ver esta película de Ven y Mira, que justamente pues es una invitación a asomarse a un abismo, a lo más ominoso y profundo del alma humana. Y pues esto, ¿no? De alguna manera creo que un ciclo de cine dedicado a las guerras y sobre todo, bueno, a estos conflictos, a estos enfrentamientos, pues no estaría completo sin este testimonio, ¿no? Que no deja de ser un testimonio, porque pues esta película es bien interesante de analizar, no nada más por, digo, todo lo que acabamos de ver, que bueno, es interesantísimo cómo lo construye el director Klimov, sino todo lo que esta narrativa encierra en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante recalcar que Ven y Mira parte de un testimonio sobre un genocidio sistemático que la Alemania nazi sostuvo entre los territorios ocupados. Es decir, Ven y Mira parte de de algo que sí ocurrió, ¿no? O sea, no es una ficción como podría presentarse en otros contextos o en otros. Por ejemplo, la última película que me tocó analizar acá fue Matrix, que claramente pues sí es una ficción y que pues eso, ¿no? Muestra otros universos y otros mundos, pero esto es demasiado real y quizá por eso cuesta trabajo de ver. Además, bueno, si bien es un testimonio y es un genocidio sistemático que la Alemania nazi emprendió sobre estos territorios ocupados, también habría que advertir que varias de estas aldeas, de estos lugares que fueron ocupados justamente por los nazis, no tuvieron ningún sobreviviente, por lo que también es necesario, digamos,
hablar de este olvido que se resiste, de esta memoria que permanece también a través de esta, pues sí, ¿no? De esta película tan interesante. Y bueno, más allá de que el autor haya tratado de reconstruir lo que él mismo vivió, porque él fue también un partisano de pues estos territorios bielorrusos ocupados que se resistieron a estos soldados nazis, pues eso, ¿no? O sea, es también cómo él lo vivió desde esa juventud, porque ven y mira también es esa inocencia que es arrancada del alma humana, que de alguna manera es puesta hacia las fauces del infierno de alguna manera, ¿no? De lo ominoso que puede llegar a ser la guerra, pero sobre todo, cómo el personaje se nos presenta como un personaje que incluso toda su acción, lo que él trata de alguna manera arrancar al principio de la película que llega pues con ese ímpetu, con esa esperanza de aportar algo a este conflicto, de alguna manera pues eso, no ser parte de su contexto, nos es presentado como un personaje muy inocente y que no va a utilizar su arma en toda la película, sino hasta el final, hasta que le dispara a ese retrato de Hitler, ¿no? En el que de pronto, pues, también vuelca toda su ira, vuelca todo ese desconcierto al que es sometido. Entonces, bueno, los jóvenes en esta película vuelcan sus sueños e ilusiones. Dentro de la guerra, pues es el contexto que les toca atravesar. No es tampoco algo que ellos elijan, ¿no? Y quizá también es parte de la crítica que Climo hace a los jóvenes que se unen pues a estos enfrentamientos, quizá no tanto por elección, sino porque son arrastrados por el conflicto, ya sea porque se los lleve la leva, como lo representan al principio de la película, y como el personaje se ve pues en la carreta, pues eso, ¿no? Todavía, aunque le pegan y aunque pues le hacen ver desde un principio que no va a estar bonito, finalmente también llega a este momento en el que, pues eso, ¿no? O sea, parte hacia el conflicto como como un héroe, ¿no? Lleno de bríos, lleno de ilusiones, lleno de esperanza, y con ese rifle que no va a disparar nuevamente, sino hasta el final, ¿no? Luego, ok, lo que ocurre a continuación, pues es una serie de cosas hiperominosas a las que el propio personaje pues es arrastrado, ¿no? O sea, de alguna manera nos vemos, pues sí, inmiscuidos con él en este conflicto que no deja de representarse a sí mismo como una cosa pues que nos toca ver desde ese desgarramiento, pero que además es muy cuidado, ¿no? Porque si bien, o sea, es una película que es muy difícil de ver por toda la violencia que concentra en sí misma, no podríamos decir que es una película que pertenece al género gore o que muestra la sangre, las vísceras, ¿no? Es una película que más bien nos lleva a esos enfrentamientos que la gente vive de esa manera desencarnizada y que pues le toca vivir bajo esta trinchera, ¿no? De lo que pues eso, ¿no? Les toca como en ese bautismo que sobrevuelan, digo, pues sí, ¿no? Ah, porque bueno, otra de las cosas que a mí me gustaría platicar es sobre el nombre en sí mismo de la película. Ven y mira, como esa invitación ominosa, esa invitación a que nos asomemos a esos abismos terribles, pero sobre todo como esa invitación a siempre estar siendo observados, ¿no? Ya fuera por el enemigo, ya fuera por quien nos está pues cazando en estos bosques, en estos pantanos, y con quienes nos sumergimos pues también a esta locura.
Y bueno, me parece pues que la película aborda sentimientos pues muy intensos a lo largo de su representación, desde que ocurre el bombardeo en el campamento, pues ya nos esperamos pues toda la desesperanza, todos estos momentos tan terribles que le van a sobrevenir a Fiora, no nada más porque se va a dar cuenta de que pues la guerra no es algo que él idealizó y que él esperó que de pronto pues no le fuera a tocar de esa manera, sino pues porque va a perder lo más prodigioso, lo único que tenía de alguna manera, ¿no? Y bueno, me parece que es una película que también trata de reconocer lo brutal y lo indistinto que aparece el conflicto ante nosotros, ¿no? Porque si bien podríamos considerar que la guerra es un enfrentamiento que se vive solo entre adultos, en realidad este enfrentamiento lo está viviendo un niño y es como él mismo se va a ver inmerso y se va a ver atrapado en, pues en esto, ¿no? En estas representaciones de la maldad, del sufrimiento, de la desesperanza, del genocidio sistemático al que se vieron pues eso, ¿no? Sometidos miles de bielorrusos. Ah, bueno, otra cosa a la que me gustaría aludir y que pues también tiene que ver con esta cuestión histórica, es que si bien este genocidio sistemático del que estamos hablando se centra en Rusia, en realidad nadie habla de esto. Es algo que quizá también por eso es importante reproducir esta película y que se siga reproduciendo, porque es algo que realmente es posible que en algún punto llegue a pasar al olvido, ¿no? O sea, si no se recupera esta parte de la memoria, esta parte de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, fácilmente puede caer en la evaporación nuevamente porque no hubo sobrevivientes, porque quienes sobrevivieron a ello pues ya se están muriendo o están quedando pues sus testimonios rezagados. Es decir, no son cosas de las que se siga hablando. El genocidio siempre es difícil de abordar en tanto no se considera que todos los que forman parte de él son culpables. Para eh, los fines de esta plática estuve leyendo un poco también sobre Hannah Arendt y la banalidad del mal y cómo se imaginaban, o bueno, no cómo se imaginaban, ¿no? Cómo trascendían las acciones en esos escenarios que los soldados consideraban que estaban haciendo bien porque estaban acatando las reglas, ¿no? O sea, era algo que a ellos les decían que hicieran y por lo tanto, pues, se deslindaban de culpas o trataban de, pues eso, ¿no? Como de decir, no fui yo quien lo ocasionó, no soy yo la persona en la que debe de recaer la culpa o el mal o a mí por qué me enjuician, ¿no? Finalmente, este tipo de testimonios que hablan de momentos bélicos bien complicados y que de los que se tiene poca conciencia o poca noción, no porque, pues eso, muchas veces no es fácil hablar de ello, pero sobre todo porque el silencio y la poca memoria que se tiene, el poco registro que se tiene sobre estos acontecimientos, siempre es opacado por pues otros genocidios, ¿no? Por ejemplo, sin tratar de demeritar el genocidio y el holocausto judío, muchas veces cae en ellos el que, pues eso, ¿no? O sea, el que se haya vivido solo en ese sentido la Segunda Guerra Mundial, cuando claramente otras aldeas, otros pueblos, otras personas también fueron víctimas del holocausto y también se vivió de esa manera el genocidio. Es decir, parte también de lo que nosotros tenemos como herencia cultural de Occidente es revivir el holocausto
desde esa memoria, pues eso, ¿no? Del holocausto judío. Y muchas veces también tendríamos que tomar en cuenta los testimonios de otros pueblos en torno a, pues sí, a esas matanzas, a esos genocidios sistemáticos y violencia bajo la que estuvieron, pues muchas veces asolados los pueblos. Y bueno, también parte de lo que a mí me gustó de esta película fue cómo el personaje es retratado, ¿no? A lo largo de toda la acción. Si bien la trama transcurre en distintos escenarios, al principio lo podemos ver en su aldea, después lo podemos ver cómo se enlista con los partisanos en el bosque, siempre lo enfocan en esos primeros planos. Y a mí me gustó mucho que lo retomaran de esta manera, porque podemos ver, digamos, de una manera casi como que claustrofóbica todo su proceso, ¿no? De degradación, de principio a fin. Si bien la película pues tiene esa iniciativa de retomar, de que no se caiga en ese olvido el genocidio sistemático que ocurrió en Bielorrusia, también tendríamos que tomar en cuenta que esta película quizá es uno de los coming of age, creo que es el género hollywoodense de alguna manera, más brutal al que nos vamos a enfrentar. Es una película de la pérdida de la inocencia, pues eso, ¿no? Más terrible que podemos encontrar, y también quizá una de las más originales, de las más reales, de las más verídicas, que parten de la realidad, pero que también parten de un mundo que no es ficticio, no es creado, parte también de los recuerdos del propio autor y del guionista. Y algo que también pude reconocer mientras estuve buscando sobre esta película fue algo bien interesante. Esta película surge en 1985, casi cuando ya va a sobrevenir la caída de la URSS. Entonces, pues es una de las películas que de alguna manera, si bien conmemora los 40 años de la victoria del ejército ruso sobre los nazis, también puede ser una gran despedida, ¿no? De este momento histórico de los rusos, ¿no? Porque pues recrea muy bien estas atmósferas tan terribles bajo las que vivieron durante años, no nada más porque la guerra los consumió y porque pues eso, ¿no? Se vieron afectados por este conflicto tan terrible, sino porque Ven y Mira también alude un poco a esa a ese estar siempre vigilados, ¿no? Por el régimen comunista. Es decir, Ven y Mira resulta una crítica súper conmemorativa, tanto para propios como para ajenos. O sea, por eso gusta tanto Ven y Mira, porque no nada más es una conmemoración a ese triunfo, ¿no? Sobre el enemigo, sino también es una crítica hacia la guerra, y es una crítica hacia el sistema, y es una crítica también hacia la pérdida de la inocencia de la manera más brutal, pero también es una forma muy directa de alguna manera tener una conversación con el mundo, ¿no? De decir, ven y mira lo que pasó aquí. Y creo que también es una manera de decirle a todos, pues eso, ¿no? O sea, que sin titubeos y sin crudeza se puede mostrar también lo violento y lo desgarrador que puede llegar a ser la guerra. Me parece bueno que Ven y Mira es una obra muy importante, no nada más por todo lo que representa, por toda la crudeza del simbolismo al que nos arroja. Hace ratito quería hablar, por ejemplo, de cómo de alguna manera cuando el niño se da cuenta de que su familia ha muerto, cuando está en ese momento, en ese tránsito, lo arrojan al pantano, ¿no? Es ahí cuando de alguna manera de ese surgimiento tan terrible surge
ese como capullo, esa crisálida quizá del adulto que va a ser, ¿no? O sea, Ven y Mira nos habla de la pérdida de la inocencia, sí, pero también nos habla de los niños que más tarde crecieron para ser los adultos que fueron, ¿no? O sea, Ven y Mira nos habla del futuro, de las cosas que pudieron o no pudieron ser y de, pues eso, ¿no? De cómo un personaje que de ser inocente, de alguna manera puro, menso, ¿no? Si ustedes quieren, llegó a ser lo que fue, que es al final, pues ni siquiera sabemos cómo denominarlo, ¿no? No es un joven, pero no es un anciano, o sea, tiene los ojos como quien se ha asomado al abismo, ¿no? Ven y mira, y eso fue lo que vio. Y bueno, algo que también me gustó mucho cuando estuve buscando sobre esta película es lo que dijo el director sobre su propia obra. Y si me lo permiten, me gustaría leérselos. Dice, el 40 aniversario de la Gran Victoria se acercaba y la administración quería algo típico. Yo había estado leyendo y releyendo el libro Soy de la aldea quemada, que consistía en los relatos de primera mano de personas que milagrosamente sobrevivieron a los horrores del genocidio fascista en Bielorrusia. Muchos de ellos todavía estaban vivos entonces, y los bielorrusos lograron grabar algunos de sus recuerdos en una placa. Nunca olvidaré la cara y los ojos de un campesino y su recuerdo silencioso sobre cómo todo su pueblo había sido hacinado en una iglesia y cómo justo antes de que fueran a ser quemados, un oficial del Sonderkommando les ofreció: quien no tenga hijos se puede ir, y él no pudo soportarlo. Se fue y dejó atrás a su esposa y niños pequeños. O sobre cómo otro pueblo fue quemado. Los adultos fueron conducidos a un granero, pero los niños se quedaron atrás, y más tarde los hombres borrachos fueron rodeados por perros pastores y dejaron que los perros destrozasen a los niños en pedazos. Luego pensé, el mundo no sabe nada de Katyn. Sí conocen Katyn, sobre la masacre de los oficiales polacos que tuvo lugar allí, pero no sabe nada de Bielorrusia, a pesar de que más de 600 aldeas fueron quemadas allí. Entonces me decidí a hacer una película sobre esta tragedia. Entendí perfectamente que la película iba a terminar de forma dura. Decidí que el papel central del muchacho de la aldea Fliora no sería interpretado por un actor profesional que al sumergirse en un papel difícil podría haberse protegido a sí mismo psicológicamente con su acumulada experiencia actuando, su técnica y habilidad. Quería encontrar a un chico sencillo de 14 años de edad. Tuvimos que prepararlo para las experiencias más difíciles, luego catapultarlos a la película. Y al mismo tiempo tuvimos que protegerlo de las tensiones de modo que él no acabase en un manicomio después de la filmación y fue devuelto a su madre vivo y saludable. Afortunadamente, Kravchenko interpretó a Fiora, más tarde se convirtió en buen actor y todo transcurrió sin problemas. Entendí que sería una película muy brutal y probablemente la gente no sería capaz de verla. Hablé de esto con el coautor del guión, el escritor Ales Adamovic, pero él respondió, pues que no la vean. Esto es algo que debemos dejar como legado, como evidencia de un alegato en favor de la paz. Muchas gracias. Muchas felicidades, estupendo tu comentario, pues nos dejas con muchas interrogantes, muchas preguntas para poder iniciar este debate. La semana pasada que vimos las tres habitaciones de la melancolía, donde ahí los genocidas eran los rusos, ¿no? Sobre los chechenos, ¿no? Y ahora vemos a estos bielorrusos que son las víctimas de los nazis, ¿no? Pero nos hace pensar, ¿no? De repente, cómo a veces se puede estar de un lado y a veces se puede estar del otro.
en esta cuestión de estar poseídos por esa banalidad del mal y ese sadismo, ¿no? Que se van de repente mezclando, ¿no? Es lo que es muy sorprendente, ¿no? Vemos ahí al muñeco de Hitler representado también en en esa fotografía del final, ¿no? Pero de repente todos los que están ahí son como Hitlers también, ¿no? Sí, de dónde quedan poseídos ellos tanto odio, ¿no? Porque yo creo que eso es una de las cosas que podemos ver, hay un goce por la destrucción, ¿no? Y no tienen discordia, no tienen ningún tipo de sentimiento solidario hacia sus víctimas, ¿no? Entonces, el final de la película me parece muy interesante que recurra a esta parte documental, donde él va disparando y vemos ahora sí que la memoria, cómo va regresando en la medida en que él va tratando de matar algo, va regresando en el tiempo a la figura del Führer, de Hitler, incluso hasta esa última imagen donde lo vemos como un bebé, ¿no? Como un niño, junto a esa madre, ¿no? También podríamos pensar de dónde viene el mal, ¿no? Qué tanto tuvo que ver ahí la madre, qué tanto tuvo que ver, pues desde luego todo el contexto social, histórico, económico, pues las revanchas que de repente van y vienen, ¿no? En fin, sí, Ven y Mira nos hace aproximarnos para mirar en ese pozo, y yo creo que a todos nos hizo asomarnos, ¿no? Y pues nos deja muy impresionados la película. Yo creo que, como tú mencionas, es importante no forcluir la historia, ¿no? Es decir, porque ahí es donde entra esa banalidad. No, yo no quiero ver eso, yo quiero ver cosas positivas, cosas bonitas, ¿no? Pero yo creo que conocer estas cosas también nos hace conocer el potencial destructivo de los seres humanos, ¿no? Que ahora dicen que los asesinos también son humanos, quién sabe. Eso es lo que habría también que discutir. Bueno, pues vamos a empezar con sus comentarios. La gente que está aquí en la sala, la gente que está en el Zoom, ya saben que hay que anotar su nombre o pedir la palabra. Los comentarios pues, son de viva voz para poderlos escuchar. No sé si aquí alguien quiera empezar, hay que venir acá porque... Doy las gracias porque nos dan estas películas que son muy didácticas, diría, porque nos hacen reflexionar. Estaba yo pensando en que hoy en la jornada salió la foto donde están enseñando a niñas de secundaria, porque está la muchachita, como este muchachito, altita, delgadita, muy bella, y tiene un armas largas que le están enseñando a disparar aquí en nuestro país. Y la comentarista, que es historiadora, dice, hay que aprender de la historia. Pues tal parece que no aprendemos, porque esta guerra que está ahorita no debió haber sucedido. Debieron llegar a una negociación. Entonces, ¿quién es el responsable? Bueno, la guerra es un gran negocio de los Estados Unidos. La guerra es un gran negocio, verdaderamente. La OTAN está metida ahí. No digo que Putin es la maravilla, pero ahí está. La película, dentro de esa cosa tan terrible que es la guerra, tiene un oasis un poquito después del inicio. Cuando está la muchacha, está bailando. ¡Qué belleza que se eche un buen baile! Y una vez, es una muchacha muy joven, se ve, pero tiene un cuerpazo ya yo creo que más de 18, 20 años. Y el niño, hay veces que se ve muy niño y otras veces que ya se ve más grande, más de 18, más de 20, porque es como un niño
de 14 años, como lo dijeron, pero hay veces que se ve mucho, muy grande. Y todo este desarrollo, el aprendizaje que él tiene durante toda la película es muy aleccionador para nosotros los espectadores. Es un personaje que va a la guerra con una alegría para defender supuestamente a su país, pero que va aprendiendo golpe tras golpe y dolor tras dolor. Y yo creo que ahí estaría lo que dice el doctor Montoya. La locura. Porque yo no sé si alguien puede estar cuerdo después de todo esto que vimos y que vivió el muchacho, porque nosotros lo estamos viendo como película. Entonces yo diría, película excelente por la actuación, por todo. Ahora, la comentarista dijo que es histórica. Victoria. Bueno, yo lo que vi en otra película, pero lástima que no recuerdo la película, que la vi en la Cineteca, pasaron ya un hecho de esto, el mismo hecho que queman a las personas y que no permiten, o sea, que se salgan por la ventana los que no tienen más. Y entonces también toman eso, yo creo que fue un hecho histórico muy, muy, muy grueso. El otro punto que me cautivó de la película, también como idílico, lo de los animales. El pájaro ese como una cigüeña caminando, tan bello, tan zancudo, todo eso es muy bonito. Lo de la vaca, le entristece a uno también y al niño. Todo eso, y es la primera vez que dispara. También. Bueno, no dispara, le mete un cuchillo a la vaca. Entonces ahí vemos. Y solo dispara al final, porque nunca disparó a nadie. Y sí tuvo un momento feliz con esta muchacha que se entendieron a lo que pensó. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Victoria, no sé si quieres responder algo o te generó algún comentario. Bueno, sí, algo bien interesante de esta película es que fue hecha en la era soviética. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla son efectos especiales soviéticos, es decir, los disparos son reales, son, pues sí, disparos reales que prácticamente le pasaron al niño como a 10 centímetros de la cabeza. O al menos eso fue lo que contó el actor ya después, ¿no? En una entrevista le preguntaron, oye, y pues a ti qué te pareció pues los efectos especiales que utilizaron, y dijo, bueno, pues cuáles efectos especiales, ¿no? O sea, cuando le disparan a la vaca, le disparan a la vaca. Y lo que estamos viendo en pantalla, pues es la agonía de la vaca. Ese fue el efecto especial soviético, ¿no? que podemos encontrar. Entonces, pues creo que es también muy simbólico, ¿no? O sea, cómo la muerte de la vaca también implica la muerte de una aldea. O sea, ellos estaban esperando esa vaca, no nada más porque pues las vacas son bonitas, ¿no? O sea, no, estaban esperando la vaca porque la vaca les puede proveer de leche, de queso, de mantequilla, o bueno, en el caso de la primera vaca que vimos, incluso la hicieron estofado, ¿no? Carnitas. Entonces, creo que también era una necesidad poner en pantalla esa pérdida, no nada más de lo que el espacio en sí mismo implicó, la pérdida de la aldea, sino la pérdida de todos los bienes materiales, de los compañeros de las granjas, ¿no? O sea, los animales que también vivían en ellas. Y pues la guerra, pues es ese abuso de violencia que permea no nada más entre, pues eso, ¿no? Quienes combaten, sino es un conflicto que también llega hasta esas instancias de ver la muerte de una vaca como esa pérdida, esa posibilidad de sostener el alimento, un vínculo con otro ser vivo,
pues eso, ¿no? O sea, la pérdida de la vida, la pérdida de la naturaleza. Y bueno, otra cosa bien interesante que se mencionó fue este baile que se sostiene con la chica, que también es algo bien interesante de considerar porque parecería que en un conflicto todo el tiempo todo es terrible, ¿no? Todo es sórdido, pero también parecería que esto podría ser parte de algún mundo ideal que fue lo que imaginó el niño, ¿no? Que a lo mejor era lo que él quería encontrar al partir de su aldea, al vivir una vida adulta, al llegar a esta otra pues sí, ¿no? O sea, lugar que no es justamente el seno familiar o no es justamente la casa, sino ese espacio que se percibe como adulto y esa interacción con una mujer podría llegar a ser como esa idealización que el niño tenía sobre ese espacio, ¿no? Pero claramente también es algo que luego se ve perdido, se ve entorpecido, se ve marchitado por la llegada nuevamente de los nazis, no nada más por el avistamiento de quien los mira, de ese, la Luftwaffe que los sobrevuela, sino los, eh, por los soldados que caen, ¿no? Que van a llegar ahí y que los van a someter y que los van a tratar de repeler. Entonces, bueno, me parece que es una película que también intenta como llegar a ese coming of age, o sea, a esa edad puberta, a esa juventud, a través de esa necesidad de ver a la chica como ese potencial amoroso, pero también como esa pérdida de poder tenerlo, ¿no? Así como se ve interrumpido nuevamente por el enfrentamiento. Sí, bueno, decía Cúcar, también le gustó esa imagen del pájaro. Es una grulla, si no me equivoco, o una variante de esas. A mí me pareció un ave de mal agüero. De hecho, yo la asociaba justamente con esto de los paracaidistas, ¿no? Algo que está como sin movimiento, porque estos animales son totalmente sigilosos, no hay ruido, ¿no? Que contrasta después con todo ese mundanal de balas y bombas y fuego que se vuelve un infierno, ¿no? Entonces, yo lo veía más bien así como algo que va a venir terrible, catastrófico, que se está dejando ver como algo que cae del cielo. A veces caía la propaganda nazi, ¿no? A veces caía una botella, ¿no? Que era también como toda una ironía, ¿no? En fin, sí, no, a mí no, realmente esos oasis, pues son mínimos, ¿no? Sí es un momento de respiro, que parece que están en el paraíso, ¿no? La muchachita muy bonita, ¿no? Y él que de repente de esto que decías, ¿no? Parece niño, después se ve más grande. Sí, además de tamaño, a veces se veía más chico, a veces más grande. Pero sí, yo creo que en algún momento dado ya no tiene edad ese niño, ¿no? Es decir, pierde la inocencia, pierde la infancia. Victoria hablaba del realismo de la película, de los efectos especiales de la época, pero cómo de alguna manera el actor vive tremendamente eso, ¿no? Es como a ver cómo te repones de esta, ¿no? Y ahora, ¿cómo imaginarse esos sobrevivientes de esa guerra que luego quedan totalmente traumatizados, quedan mudos, no pueden dar cuenta de lo que vivieron, eh, eh, porque además no los entenderían los que no lo vivieron, ¿no? Por eso es tan fuerte, tan difícil trabajar con pacientes bajo un estado de trauma, ¿no? Porque empezando por los terapeutas, les dicen ven y mira, y ven y salen corriendo, ¿no? Es muy fuerte, ahí está ese
concepto del terapón como el segundo combate, que no cualquiera le entra, ¿no? Bueno, ¿alguien más de aquí, de la sala o de los que están? Ah, ya se anotó Marisela. Holguín, tienes la palabra, Marisela. Hola. Adelante. La película me gustó, pero sí se me hizo durísima. Hubo muchas escenas donde yo dije, aquí todos lloramos, ¿no? Me sorprende muchísimo la crueldad del ser humano. Cada vez me impresiona más. Esta frase que dicen que entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro, algo así. Y estoy casi segura que la película no supera la realidad, no la debe igualar. Supongo que la realidad debe ser todavía más terrible. También yo vi que todos somos afectados, la naturaleza, los animales. En el caso de la grulla cigüeña o lo que sea, hay una parte donde el chico va caminando y rompe, supongo que eran los huevos del pájaro este, y yo supuse que cuando el animalito va caminando, va buscando sus crías, ¿no? O sea, este animal también fue afectado, ¿no? También sus crías fueron afectadas por la guerra, los árboles, el agua, todo. Yo creo que este baile que han dicho que es muy lindo, yo creo que también es una manera de fugarse de la realidad, ¿no? Como algo de locura si te quedas ahí no lo vas a soportar. Entonces, pues bailas o sueñas o algo, ¿no? Yo creo que es una manera de fugarse. Y por otro lado, sí, esta justificación de solo obedecíamos órdenes, ¿no? Sí, obedecen órdenes, pero a lo mejor te ordenan exterminar a un pueblo, pero ya las violaciones, que los niños sean devorados por perros, o sea, como que hay otros métodos, ¿no? O sea, la crueldad siempre va aumentando. Y ya ese era todo mi comentario. Sí me pareció la película muy buena y muy terrible. Muchas gracias, Marisela, muy buenos tus comentarios. Nos haces pensar mucho. Victoria, no sé si quieras agregar algo o comentar algo. Sí, pues creo que la película sí, la verdad es bien difícil de ver. Es difícil de ver a través de los ojos de este niño, ¿no? Que también de alguna manera es como cómo él llega a este conflicto o cómo él se enfrenta a este genocidio sistemático del que tampoco va a poder escapar, ¿no? Porque también creo que algo bien interesante de esta película es que cuando él encuentra el arma, cuando la desentierra de la arena, el viejo le dice, ay, no anden jugando ahí, no sé qué, ¿no? Y luego él vuelve a ver al viejo y el viejo le espeta que, bueno, que por su culpa, ¿no? Mataron a todo el pueblo y a la familia y no sé qué. Y me parece que de alguna manera es un poco injusto este reclamo, ¿no? Si bien al niño le es parte del desarrollo de su personaje y es parte de lo que lo va a llevar al abismo, de alguna manera también tendríamos que advertir que es algo que no estaba dentro del control de las aldeas. Es decir, ningún habitante de ellas lo hubiera podido haber impedido. Es decir, era algo que pasaba, ¿no? O sea, como sí es algo que se pudo haber evitado, ¿no? Porque pues estas cosas se pueden evitar siempre, pero si ellos como habitantes del pueblo lo pudieron haber evitado, pues no, o sea, más bien no se hubieran podido haber enfrentado a los alemanes, no tenían las armas, no tenían las herramientas, no tenían
la manera de enfrentarse a ellos. Es decir, si bien pudo haber alguien que les hubiera dicho, no, no lo hagas, ¿no? Más bien, no hubo la manera de enfrentar a estos soldados que venían a ocupar los territorios y que tenían órdenes sistemáticas de exterminio. Además, bueno, esto tiene que ver con la ideología. Ellos lo consideraban que los pueblos que eran comunistas, que no estaban con su ideología, que no estaban alineados a sus políticas, eran inferiores de muchas maneras. Y esto se sostenía a través del discurso, a través de, bueno, además, creo que vale la pena recalcar acá que cuando los soldados alemanes emprendían estas marchas hacia la guerra, muchos de ellos también estaban bajo la influencia de distintos drogas, ¿no? Porque además, pues era algo que se les proporcionaba. Hitler estaba también, era un cocainómano consagrado. Creo que es algo también de lo que se habla muy poco, porque pues eso, ¿no? O sea, las drogas siempre han sido un poco un tabú. No se consideraba que quizá a lo mejor esto fuera relevante, pero claramente lo es, ¿no? Muchos de los soldados que cometieron estas tropelías lo hicieron bajo la influencia de psicoactivos bien fuertes. Y también era la manera en la que ellos de alguna manera tenían el empuje de hacerlo. Y creo que pues eso, ¿no? Muchas veces pensamos que solo que están cumpliendo órdenes, pero más allá de eso hay todo un sistema que les provee la manera, por decirlo de alguna manera, entrecomilladísimamente, ¿no? Que les posibilita llevar a cabo estas acciones, que les posibilita ejecutar sin esa conciencia bajo la que ellos hubieran actuado de otra manera. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que sería, digo, ¿cómo se puede llegar a ser tan sádico? Yo creo que ni el Marqués de Sade, ¿no? En sus relatos llega a estas cosas, ¿no? La droga, ¿no? Yo creo que sí es un factor importante, ¿no? Parecían estar en una especie de delirio, ¿no? También el alcohol estaba ahí, pero yo creo que la combinación cuando se juega el fanatismo, que es una de las peores drogas que puede haber, donde se pierde la posibilidad de crítica, de autocrítica, se pierde el juicio y está el ser humano, la psicología de las masas está dominada esa masa por la voluntad de un líder delirante, ¿no? Cada uno de ellos era un pequeño Hitler, ¿no? Y actuaba con un odio terrible, ¿no? La imagen esta que mencionabas del rifle me pareció muy curiosa y creo que tiene algo muy simbólico cuando toma las vendas, ¿no? Que uno piensa pues es para curar heridas y no, es para curar el rifle, ¿no? Justo tener esto que decías, ¿no? La importancia de también de armarse, no solo el que tiene un arma lo hace para matar, ¿no? Sino también tiene que defenderse. Entonces, pues bueno, todas estas cuestiones las podemos ver aquí reflejadas en esta película, ¿no? ¿Quién más? Adelante. ¿Dices tu nombre, por favor? Luz, adelante. Bienvenida. Yo tengo una pregunta para Victoria. Una de las últimas escenas también que me llamó mucho la atención es cuando sacan a la señora ya grande, la adulta mayor, la viejita. Atrás todo está en llamas y a ella la sacan y bueno, ella está tranquila, sonriente. Incluso me llamó mucho la atención ese acercamiento que junto de ella tiene una planta muy verde. Entonces, por más que le pienso, digo, bueno, ¿qué me quiere dar a entender? Pero esa es una escena, pues también muy,
muy peculiar, porque pues dentro de toda esa matanza que hay, está ella, o sea, ella no la matan, ¿no? O sea, como qué interpretación se le puede dar a eso. Bueno, esa es una de las escenas más interesantes y quizá también una de las más importantes, porque tiene que ver también con esta cuestión que el autor quiere expresar respecto del futuro. Como, por ejemplo, cuando nos presenta a Fiora y a su compañera, bueno, son personajes inocentes, son personajes que todavía el conflicto no los corroe, están llenos de este brío, de esa esperanza, ¿no? Y cuando nos pone ante esta escena, ante la abuela, que es la única sobreviviente de esta matazón, pues nos deja en claro que no, que es un pueblo sin futuro, es una aldea que definitivamente no va a tener pues ese, pues sí, ¿no? O sea, esa descendencia, porque además creo que es algo que lo que los soldados le dicen, ¿no? A la propia anciana le dicen, ojalá tengas muchos hijos, abuela, y se van, ja, ja, ja. Y más allá de que se esté riendo, a mí me pareció que estaba llorando. Entonces, pues estaba advirtiendo, pues eso, ¿no? Que la abuela puede representar esa pérdida de futuro, esa pérdida de, pues eso, ¿no? De la posibilidad de que alguien incluso recuerde esta matanza, que alguien rememore, que alguien evidencie, testimonie lo que pasó ahí. Y respecto de la planta, la verdad es algo que yo no me fijé del todo. No fue algo que, la verdad es que se me pasó que estuviera ahí la planta tan viva, tan verde, pero pues sí, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Con ese contraste de si bien la abuela, pues es una mujer ya prácticamente postrada para esperar la muerte, pues eso, ¿no? La vida seguirá a pesar de ella y quién sabe cómo, cuáles sean esas condiciones que le espera a, pues eso otro que la acompaña, ¿no? Sí, alguien más de la sala que que no haya participado o en el Zoom. Sí, es muy importante lo que le dicen el soldado alemán, que le dice, señora, tenga muchos hijos. Entonces va con lo que dijo Victoria. Esa señora ya no va a tener hijos, está el pueblo destruido. Entonces, ¿qué va a ver? Ella ya está para morir. Entonces no va a haber quien diga lo que dijo Victoria, un testigo de lo que sucedió en ese momento. Entonces, yo creo que viene a representar eso y lo mencionan muy bien cuando lo dicen, tenga muchos hijos. Sí, yo creo que Victoria ya lo había mencionado, ¿no? La película tiene que ver con que no hay sobrevivientes, hay un exterminio. Incluso, tal vez los que sobreviven, quién sabe qué tan vivos quedan, ¿no? Se quedan pegados a sus muertos, ¿no? No pueden despegarse de esa representación del mal, ¿no? Tan terrible, ¿no? Es decir, cómo volver a confiar en el semejante, ¿no? Eh, y esa viejita que por otro lado, pues parece que está también ya loca, ¿no? Reía, yo creo que posiblemente ya estaba demente, senil, ¿no? Eh, todo lo que estaba viviendo ahí, pues ya no les daba ningún sentido, ¿no? Estaba también, pues, a punto de morirse, ¿no? Entonces representa eso también, el, el exterminio de lo fecundo, ¿no? ¿Querías decir algo? A ver, adelante, Jorge. Jorge Quevedo, tienes la palabra. Jorge, tienes la palabra. Sí, ¿ya me escuchan bien? ¿Me escucho? Sí, muy bien, muy bien. Ah, bien.
Bueno, yo quisiera nada más que me ayudaran a relacionar un poco la parte del origen del título de la película. Por si dice que, nada más que yo no lo relaciono porque al buscar aquí sobre ello, dice que el título de la película se extrajo del capítulo 6 del libro del Apocalipsis, en donde se expresa: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Yo no le encuentro la relación, y no sé si me perdí algo de la película en un momento dado, pero el origen de este nombre trae esa parte bíblica. No sé si Victoria podría decirme algo, o alguien más del público, ¿no? Del panel. Sí, que eso también aparece en esta película que vimos en el ciclo pasado, las pandemias, el séptimo sello, de ver, es ve y mira, exactamente. Sí, creo que Victoria lo explicó, ¿no? Y lo explicó desde cómo lo pensaba el director, pero tú, Victoria, ¿quieres completar o retomar esto que dice Jorge Quevedo? Bueno, a mí me parece que tiene que ver también con esta conmemoración que se hace sobre el triunfo del Ejército Rojo sobre los nazis, ¿no? Que bueno, si bien tiene que ver, bueno, con esta cuestión, pues sí, bíblica, que también alude, bueno, me parece que este fragmento específicamente lo sacan del Apocalipsis, no sé si del libro de Juan, pero es algo que tengo un poquito, ahí me acuerdo, que sí. Yo no le había encontrado al principio mucho sentido, no, como que no le había encontrado tanta relación tampoco con la película, pero sí pude como hacer este referente de alguna manera que hacen al final con la victoria, ¿no? Y miré y salí triunfante o algo así, me parece que es la cita. Quizá pues pueda también quedar como a la interpretación del propio espectador, ¿no? De quien se asoma a los abismos o de quien puede asomarse o tener como esta mirada. A mí me gusta mucho ese título porque me parece que además ellos habían escogido otro al principio, que era Matar a Hitler, así se llamaba su primera propuesta de la película, solo Matar a Hitler. Entonces, me parece que Ven y Mira es muchísimo más apropiado, me parece que la escogieron pues por estas cuestiones de lo ambiguo que resultaba o los múltiples significados a los que uno podía llegar, pero me parece que es importante que lo hubieran sacado del Apocalipsis, porque pues finalmente es también algo a lo que están aludiendo, ¿no? A lo largo de toda esta representación de lo bélico, de lo ominoso, pero también del final, ¿no? De cómo la humanidad puede llegar a algo pues tan cataclísmico, tan catastrófico. Sí, realmente es una apocalipsis la película. Yo creo que justamente por eso nos deja tan exhaustos, esta sensación de no hay esperanza, ¿no? Aunque al mismo tiempo, paradójicamente, representa la victoria, ¿no? En fin, creo que supera por mucho, aunque tiene mucho más efectos especiales. Es otra película bélica que se llama así, Apocalipsis Now, ¿no? Pero bueno, tremendas las dos películas. Bueno, hay un comentario más de Agustín. Vamos a terminar ya con este comentario, porque ya estamos superando el horario. Es una película un poco larga. Adelante, Agustín, bienvenido. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya hubo una explicación a la pregunta de Jorge y yo quisiera añadir algo también. Primero, quisiera yo comentar con respecto a la película, que para mí es siempre grato y una maravilla.
volver a constatar, como en la película de La balada del soldado, la economía rusa de recursos en el cine para con tan pocas cosas materiales simbolizar tanto. Una vaca, una grulla, una aldea. O sea, no requieren, como ya se mencionó, demasiados efectos especiales. Pero en cambio, hay un despliegue artístico impresionante porque transmite ideas, transmite sentimientos en una narrativa que a la vez, desde mi punto de vista, tiene la ventaja de que no sobreexplica las cosas. Muchos cines sobreexplican las cosas y hasta los actores repiten lo mismo que están haciendo. Bueno, lo estamos viendo. En este caso no, aquí pasan las cosas y dejan a la interpretación de uno por qué era tan importante la vaca, qué significa la grulla, qué significan los huevos que pisa el niño del ave, y uno va armando la historia en función de estos fragmentos que no necesariamente están explicados de una manera tan lineal y que además incluso la película cicla y vuelve a dar la vuelta hacia el principio en algunos puntos. Ahora, comentaba que quería decir un poquito con respecto a la pregunta de Jorge. Independientemente de este simbolismo que tiene que ver con el apocalipsis, hay un recurso técnico que vi por ahí que se apuntó con respecto a la película, es que es una película llena de miradas. Cuando van a reclutarlo, él se asoma por la ventana, pero a su vez desde afuera los reclutadores se asoman hacia adentro a través del vidrio. O sea, ahí hay una mirada y luego otra de regreso. Y si ustedes observan, mucha de la película es primer plano, la cara del niño viendo algo, corte. Luego ahora lo que está viendo, corte. Y luego ahora una especie de toma de entorno, de situación. Y pasa con muchos de los personajes. En la arenga, antes de salir, se ve que, ¿cómo se llama? Gaisha, bueno, la chica está viendo algo, no sabemos a quién ve, pero corta y ahora vemos a uno de los líderes de los partisanos, que a su vez está viendo a alguien, corta y asumimos que está viendo a la chica. Tercera toma, ahora vemos al niño observando. Entonces, hay cantidad de detalles así. La primera vez que aparece la chica solamente aparece su mirada. El niño va caminando, voltea, la ve, camina hacia atrás y tropieza contra el soporte de un cañón. Cae de espaldas y arriba, en un andamio, hay alguien que lo está viendo con unos catalejos hacia abajo. Es algo muy curioso porque al momento que nosotros estamos viendo primero al niño o ver algo y luego lo que el niño ve, nos está poniendo de alguna manera en la cabeza del niño de lo que él va percibiendo. Y lo que él va percibiendo, a su vez se va enganchando con lo que nosotros vamos sintiendo, porque él podría estar viendo otra cosa y sin embargo, ¿qué ve? Ve la muerte, ve la niña, ve las muñequitas formadas que ya nos anteceden que su familia está muerta. Entonces, queriendo complementar un poquito, desde una especie de recurso técnico que el director utilizó, sin ser yo un especialista en esto, es que es una película que sí se nota llena de miradas. Ahora, otras cosas que observé y que pude constatar es que y por eso es una muy buena película, hace un muy buen acompañamiento con los recursos sonoros, porque se oyen los silbidos de las bombas antes de que caigan, se oyen las moscas antes de que percibamos la muerte. Hay varios detalles, se oye un vals por ahí de repente de Strauss en algún momento, como muy difuminado atrás. Todo esto va pasando en este aparente ritmo lento, con tanta mesura, que lo único que hace es activar como que respuestas emocionales, de las que a veces como que no estamos tan conscientes hasta que empezamos a entender o a tratar de entender qué es lo que está pasando. Y para terminar, quisiera mencionar por qué dije que la película parece ciclar. Me llamó la atención esto. Si ustedes recuerdan al principio, o bueno, cerca del principio, hay una toma muy bien hecha en la cual hay una fotografía de grupo donde están todos los partisanos y el fotógrafo está acomodando al grupo. Quienes hayan tomado una foto de grupo saben que esto pasa. A ver, tú muévete tantito, tú no te ves, etcétera. El camarógrafo o el fotógrafo está viendo si todos se ven y está acomodando un poquito la escena.
Así todo faltan algunos personajes. Bueno, llega la vaca y después de la vaca llegan dos de los veteranos, de los partisanos que son veteranos, que son jefes. A uno le ponen un mortero en las manos, al herido le hacen sostener la granada en alto. Curiosamente, el fotógrafo tiene postizo un bigotito tipo Hitler que se quita para ir a participar de la foto. Esta es una foto triunfalista al inicio. Pero este muchacho le toca ser parte de otra foto de grupo hacia el final, en donde más bien lo están amenazando con una pistola en la cabeza a los alemanes. Ahí es donde quería yo explicar por qué parece que cicla, ¿no? También se ha mencionado que la carreta que se lo lleva del pueblo es la misma carreta que lo regresa a ese pueblo o a otro, donde finalmente va a encontrar pues toda esta masacre que le toca ver. Bueno, yo quería mencionar estos aspectos en cuanto, digamos, no sé si el calificativo esté adecuado, el virtuosismo del director en la elaboración de la película, en la valentía de plantear una cosa tan dura, pero que era importante que se mostrara. Y termino con una reflexión final. Digo, casi todos hemos hablado de lo horrible, pero, ok, es un recurso bastante bárbaro encerrar a una población en un granero, en una iglesia y quemarlos vivos. Pero no estamos muy lejos de eso, aunque ahora utilicemos misiles. Y bueno, también es un recurso, ok, por antecedentes justificado, hablar de genocidio y hablar de nazis como si los nazis fueran otra cosa, y eso ahorita ya no ocurre. Pero desde mi punto de vista sigue ocurriendo. Aunque no sea un genocidio, de todas maneras matar civiles con un misil en un centro comercial, por parte de, vamos, los rusos ahora, pues nos ponen en una posición bastante incómoda a todos, porque nos demuestra que, como dicen, pues la verdad como sociedad no hemos aprendido mucho. Era todo, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Agustín, muy interesante tus reflexiones cinematográficas y pues de lo que sucede en la película, interesante tus aportes. Esta foto primera que no deja de tener un momento ahí de humor, ¿no? Cuando están todos ahí puestos, uno con toda la cara vendada y lo ponen de perfil para que luzca mejor. El director tiene esos pequeños detalles, que yo creo que ahí podemos ver esos momentos de vida, ¿no? De lazo social, ¿no? Esa unión que todavía sobrevive, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que nos da cierta esperanza, ¿no? Victoria, no sé si quieras cerrar para concluir el día de hoy. Bueno, me gustó mucho este último comentario porque, pues justamente, ¿no? De pronto hay un montón de cosas que ver en esta película que, pues eso, ¿no? De pronto es difícil de ver, pero es importante volver a ver, porque en una sola, pues sí, en una sola mirada, a lo mejor uno se concentra en eso tan terrible de experimentar, en lo que el niño se sumerge, en ese cambio, en esa inocencia interrumpida, en esa masacre, ¿no? Que de pronto lo envuelve y nos sumerge a todos con él mismo. Pero me parece que, bueno, por todos estos detalles que se comentaron, como de pronto es también necesario notar que Ven y Mira es a partir de la mirada de este niño y que el propio director nos sumerge en estas tomas a partir de estos primeros planos que lo acompañan y que luego enfocan lo que el niño ve y luego el contexto en el que el niño está, y así podemos centrarnos en esa mirada que él absorbe. Pues eso, ¿no? Es solo a partir de haber contemplado varias veces la cinta, de haberla interiorizado, de haber notado estos elementos, por ejemplo, la grulla, los huevos pisados, los muñecos que se ven en el piso y que nos van a dejar pensar en esa familia que hace falta, nos van a dejar pensar en
en esa madre que ya no está, en esas niñas que ya no juegan. Nos van a poder meter en esos otros escenarios que el director mismo quiere que nos imaginemos. Y bueno, me parece que es interesante volver a Ven y Mira, no nada más pues en este contexto donde los rusos están claramente en un conflicto que ahora mismo nos sumerge, sino porque es un testimonio de lo duro y cruel que puede llegar a ser la guerra y de cómo este testimonio, pues es el testimonio, es una resistencia de esa memoria que no quiere ser olvidada, de ese genocidio que quiere ser hablado y que no quiere volver a suceder. Entonces, bueno, me parece muy importante Ven y Mira por todo lo que representa, pero bueno, vaya, en este ciclo me parece que no podía faltar. Muchas gracias, Victoria, por tu comentario. Y bueno, sí, yo creo que el director logra con todos estos recursos que ya mencionaba Agustín, a partir de su propia experiencia, pues sentir un poco, vivir un poco como ese niño. Somos también los espectadores, nos convertimos, vemos desde ese niño un poquito y sentimos lo que es el niño, ¿no? En fin, pues hemos tenido un excelente comentario, muy buenas también todas sus participaciones. La semana que viene vamos a también pasar una gran película de Bergman, Vergüenza. Lo va a comentar el doctor Gerber. Esperemos que nos acompañen. Es una película más corta y esperemos que pues estemos todos bien. Hay que cuidarnos mucho. A Victoria tengo aquí un reconocimiento, una constancia de su participación en este ciclo de la guerra y las consecuencias del psiquismo. Y le damos un aplauso y muchas gracias, Victoria. Gracias a todos. Y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alberto. Cuídate.